Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Super 9 Noticias. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde todas nuestras plataformas digitales, como lo es Facebook, Instagram, también en YouTube. Y estamos también en Tops TV en Querétaro y Supercable en Jalpan. Vamos a comenzar con los temas relacionados al COVID-19. En México hoy se reportaron 56.594 casos positivos acumulados, lo que significa un incremento de 2.248 personas con respecto al día de ayer. También el número de muertos llegó hoy a 6.090, lo que representa un incremento de 424 muertes con lo informado el día de ayer. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sigue invitando a la población a acatar las medidas sanitarias. También ahora en temas en Querétaro, en datos queretanos, se tiene un registro acumulado de 560 casos de COVID-19, 253 son mujeres, 307 son hombres. Hay 105 pacientes hospitalizados, de los cuales 37 se encuentran graves y se han registrado 56 defunciones. Se tiene sintomología leve, aislamiento y manejo de domicilio a 221 pacientes y 3 en la unidad médica y de aislamiento COVID-19 en Querétaro Centro de Congresos. Este martes se dio de alta a 19 pacientes, con lo que se tiene un registro de 175 altas. De igual manera, el día de hoy llegó el tercer vuelo procedente de los Estados Unidos trayendo insumos médicos. Esto en Toluca, en el Estado de México. Vamos a ver esta información. Llega tercer vuelo de Estados Unidos con insumos médicos para coronavirus. Esta mañana llegó a México el tercer vuelo procedente de Estados Unidos con insumos médicos, incluidos ventiladores hospitalarios para atender la epidemia del COVID-19. Alrededor de las 7 horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, un avión tipo Boeing con matrícula N-122F de la empresa de paquetería FedEx, cargado con equipo médico de la empresa estadounidense Hamilton Medical. El cargamento proveniente de Reno, Nevada, fue recibido por el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Sistema de Administración Tributaria. El embarque forma parte de la compra de 611 ventiladores mecánicos que se adquirieron a un precio especial en Estados Unidos de la empresa Hamilton Medical. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. Pues estos insumos serán de mucha ayuda para los pacientes del COVID-19 durante esta contingencia sanitaria. Estos insumos provenientes de Estados Unidos que sin duda alguna se los agradecemos al gobierno estadounidense. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante el confinamiento se ha bajado el índice de violencia familiar. Esto lo dijo hoy en la cotidiana rueda de prensa que ofrece todas las mañanas. Vamos a ver sus declaraciones. ¿Qué otra cosa? Mi segunda pregunta. Decían que iba a haber maltrato al interior de las familias. No, al contrario. En una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas que celebraba a la gente es de que hubo un reencuentro familiar, un porcentaje considerable de las cosas buenas que nos deja este mal, esta pandemia. Entonces se decía de que iba a haber violencia interfamiliar y no la hubo. Y así Pues estas fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. También en otras noticias, afuera de Palacio Nacional, encontraron a un hombre sin vida en situación de calle. Esto lo dieron a conocer las autoridades federales y hicieron el proceso de sanitización del área, así como para detectar si esta persona era portador del COVID-19. Hallan cadáver afuera del Palacio Nacional. Realizan sanitización de emergencia. Frente al estacionamiento del Palacio Nacional fue encontrado sin vida un hombre en situación de calle. La mañana del martes 19 de mayo, personal de Obras y Servicios de la Ciudad de México encontró el cadáver de una persona en la calle Correo Mayor, en el centro histórico, mientras realizaba labores de limpieza. La víctima se encontraba a 10 metros de la entrada de la antigua Casa de Virreyes, Emperadores y Mandatarios, de acuerdo con el portal Infobae. Tras el hallazgo, solicitaron ayuda para médicos, quienes confirmaron que el hombre no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce la causa del deceso.
Luego del levantamiento del cuerpo, personal de limpieza debidamente equipado realizó la sanitización en las inmediaciones del Palacio Nacional. Para Super9 Noticias, Eder Rubio. Fue muy lamentable hecho esto que ocurrió afuera del Palacio Nacional y las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. También el día de hoy la Procuraduría General de Ciudad de México anunció que liberaron a 14 médicos que fueron secuestrados y estaban privados de su libertad en diferentes hoteles en Tacubaya, esto en Ciudad de México. La Fiscalía libera a 14 médicos que se encontraban secuestrados. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescataron a 14 médicos privados de su libertad en distintos hoteles ubicados en las inmediaciones de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de la Policía de Investigación realizaron trabajo de gabinete y campo para localizar a una persona supuestamente originaria del estado de Chiapas, aparentemente secuestrada en la Ciudad de México de acuerdo al Telediario Mexicano. Las investigaciones llevaron a los policías ministeriales a 2 hoteles en la colonia Tacubaya, en los que al realizar inspecciones encontraron a los trabajadores en esta situación. Los galeanos argumentaron que estaban privados de la libertad, apuntaron las autoridades en el reporte preliminar. Familiares de las víctimas revelaron a las autoridades que fueron extorsionadas vía telefónica para que entregaran una cantidad no específica de dinero a cambio de no hacerles daños a las personas involucradas. Informó para Super9 Noticias Diego Ventura. Pues así fue la liberación de estos 14 médicos quienes estuvieron privados de su libertad durante este tiempo y ya fueron liberados. También el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Ciudad de México va a estar en el semáforo rojo después de que ya del anuncio del gobierno federal del sistema de nueva normalidad, que es un semáforo que tiene colores en rojo, en naranja, en amarillo y en verde. Pues Ciudad de México va a estar en semáforo rojo hasta el 15 de junio. Vamos a ver sus declaraciones. No, lo llamamos el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Esta es la propuesta que estamos haciendo de semáforo epidemiológico diario de la Ciudad de México. ¿En qué porcentaje de ocupación hospitalaria estamos? Pero al mismo tiempo si vamos en una tendencia a la baja o estamos creciendo en la capacidad hospitalaria. Y esto tienen que ser tendencias, de acuerdo a los expertos, de al menos 2 semanas. Entonces, seguiremos en semáforo rojo si continúan incrementándose el número de camas en los hospitales COVID para la Ciudad de México y en coordinación también con el Valle de México. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba se sobreponen los colores, porque esta no es una ciencia exacta y depende mucho del comportamiento responsable que tengamos en la ciudad, de todos los habitantes, y al mismo tiempo de cómo se va comportando la capacidad hospitalaria. Entonces, hasta el 15 de junio es esta situación, pero probablemente del 15 al 30 de junio puedan entrar el naranja y también algunas actividades del amarillo en julio, en agosto y en septiembre. Pues así es como Ciudad de México va a seguir acatando las medidas sanitarias en semáforo rojo hasta el 15 de junio. Van a poder abrir algunos parques y espacios públicos, sin embargo es hasta en que esté en semáforo verde donde van a poder reanudarse las clases, que esto lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, puede ser hasta agosto o puede ser que las clases terminen en este ciclo escolar en línea. También otra información, Petróleos Mexicanos, que es Pemex, anunció que ya reportaron 153 decesos de la compañía y ya hay más de 1000 infectados dentro de esta compañía. Vamos a ver la información con nuestro compañero Eder Rubio. Pemex reporta 153 muertes por coronavirus. Petróleos Mexicanos informó que hasta el momento ha registrado 1.187 casos positivos por COVID-19 en la empresa y 153 decesos. En un comunicado, la petrolera indicó que ha detectado 5.635 casos sospechosos y realizado 2.050 pruebas de diagnóstico, con las cuales ha logrado descartar 863 casos. La empresa productiva del estado detalló que de los 1.187 casos positivos, 474 ya fueron dados de alta, 364 continúan en aislamiento domiciliario, 164 en hospitalización en un pabellón aislado y 32 se encuentran en terapia intensiva. Para Super9 Noticias, Eder Rubio. Pues así es como esta empresa de Petróleos Mexicanos anunció el deceso de 153 personas, trabajadores dentro de esa empresa, y pues esperemos su pronta recuperación de los que están infectados, que son más de 1000.
También el día de hoy Corea del Sur anunció la reapertura de actividades tanto laborales como escolares. Esto después de que fue uno de los primeros países en sufrir las consecuencias del COVID-19. Vamos a ver esta información. Los centros escolares de Corea del Sur comenzaron una reapertura gradual. En medio de las señales que dan cuenta a un progresivo control de la extensión de la pandemia del coronavirus, los alumnos que entraron este miércoles fueron los del grado superior de bachillerato y el resto de los estudiantes se incorporará gradualmente a las clases en un proceso que se prolongará hasta el 8 de junio. El curso escolar debería haber comenzado el 2 de marzo, pero el reinicio de las clases fue aplazado hasta el 13 de mayo y ante el surgimiento de un nuevo brote, Seúl fue postergado de nuevo hasta este miércoles. Sin embargo, desde el 9 de abril Corea del Sur comenzó un sistema para impartir clases por internet y por televisión, como medida prevencional antes que comenzara el nuevo curso escolar, aunque en los centros escolares solo ingresaron los alumnos del último año de bachillerato, y en las escuelas con menos de 60 estudiantes pueden entrar todos los alumnos, pero el inicio de curso escolar de manera presencial se lleva a cabo de acuerdo con un protocolo fijado por las autoridades para evitar un contagio mayor entre alumnados. Las normas, que fueron dadas a conocer el martes por el Ministerio de Educación, incluyen una revisión diaria de la condición física de los estudiantes y quedarse en casa en caso de que estén enfermos. También se reconoce la necesidad de limpiar los pupitres antes de que comiencen las clases, ventilar los cuartos y ventanas abiertas, el uso de mascarillas en todo momento y el lavado de las manos durante 30 segundos. Sé que este no es un camino fácil, pero tenemos que tomarlo, ya que no está claro cuándo pueda terminar la pandemia COVID-19, afirmó la ministra de Educación Yoo Han-hee en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap. Corea del Sur, uno de los primeros países afectados de este coronavirus, ha registrado hasta la fecha 11.610 casos y 263 muertos, mientras que 10.066 personas han superado la enfermedad. En las últimas 24 horas, según los datos oficiales, no hubo fallecidos por el COVID-19 y solo se reportaron 32 casos de contagio. Pues así es como muchos países han ido abriendo sus puertas. Debemos de decir que este tiene que ser un proceso gradual. Más que nada surge el riesgo de cuando hay una reapertura de un rebrote. Esto puede ocasionar una segunda oleada de contagios y eso puede ser una afectación crítica tanto a nivel de social, salubridad y también económica. Entonces básicamente los países que están haciendo la reapertura tienen que hacerlo organizadamente y haciendo los filtros de sanidad necesarios para que las personas puedan estar seguras dentro de un espacio cerrado. También en otras noticias, CESEC anunció de hoy a través de Martina Pérez Rendón, quien es la directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, que van a proceder en contra del presidente de Pinal de Amoles, Isidro Garay. Esto después de que circulara un video en redes sociales donde se veía que hizo una fiesta con más de 100 invitados. Veamos esta información. CESEC procedimiento contra el alcalde de Pinal por fiesta. La Secretaría de Salud Estatal, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, inició un procedimiento en contra del presidente de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, informó la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón. Esto luego de que en redes sociales circuló un video de una supuesta fiesta que organizó el alcalde en la comunidad del Llano y a la cual habrían acudido más de 100 invitados. En ese sentido, confirmó que ese día la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios inició el procedimiento para llevar a cabo la investigación correspondiente, documentar la información y determinar la cantidad de asistentes a la fiesta. Martina Pérez Rendón aclaró que será esta que concluya la investigación cuando se dé a conocer si se aplicó una sanción al presidente municipal de Pinal de Amoles, así como la característica de la misma. Esto luego de que las realizaciones de eventos masivos estén prohibidas en el marco de esta contingencia sanitaria, informó para Super9 Noticias Diego Ventura. Pues así es como las autoridades están tomando cartas en el asunto y ya veremos la resolución que tendrán en los próximos días. También el día de ayer se encontró el cadáver del hijo del expresidente de México, Luis Echeverría. Esto se presume fue un suicidio. Hayan muerto a hijo del expresidente de México, Luis Echeverría. Álvaro Echeverría I, hijo del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, fue hallado sin vida el día de ayer martes en una propiedad en Cuernavaca, Morelos, confirmó la Fiscalía de ese estado. Según un comunicado de la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que Echeverría I se suicidó. En el área de jardín del inmueble se localizó el cuerpo sin vida de quien fue identificado por familiares como Álvaro N., de 71 años de edad, con lesión penetrante en el área cefálica, dice el comunicado de la Fiscalía. En el lugar se aseguró un arma de fuego tipo escuadra con cartucho único en la recámara y con un cargador vacío, así como una carta póstuma dirigida a familiares de la víctima, añade. Luis Echeverría Álvarez fue el presidente de México de 1970 a 1976. Para Super9 Noticias, Eder Rubio.
pues este hecho que ocurrió el día de ayer, que lamentablemente terminó en la muerte del hijo del expresidente de México, Luis Echeverría. También en otras noticias detuvieron al ministro de Salud en Bolivia, esto tras detectar una compra de ventiladores a sobreprecio, y pues se hizo un escándalo en ese país donde inclusive la presidenta interina, quien es Yanine Áñez, fue y declaró acerca de la corrupción en televisión nacional. Veamos esta información con nuestro compañero Eric Ventura Jr. Un caso de supuesta corrupción por el sobreprecio en la compra en España de respiradores para enfermos del COVID-19 derivó este miércoles a una investigación judicial en Bolivia, con 4 funcionarios arrestados junto con el ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, quien tuvo que declarar ante la policía. Los respiradores para unidades de terapia intensiva llegaron la semana pasada en un vuelo especial desde la ciudad española de Barcelona y eran distribuidos por hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo podía triplicar el precio real, tras los que fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud y la presidenta interina del país, Yanine Áñez. Investigación y por ello se ha decidido apartar a todos los servidores públicos que en este momento están siendo investigados. La presidenta ha decidido apartar al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas. El gobierno no permitirá actos de corrupción ni ningún mal manejo de recursos públicos, peor aún en medio de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Las detenciones que por ahora han trascendido son las de 4 funcionarios del ministro y una agencia estatal de salud, uno de ellos responsable del área jurídica, investigados por supuesta adquisición irregular, en espera de definir su situación procesal. Según la Fiscalía General del Estado, las oficinas del área jurídica fueron precintadas tras secuestrarse de documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaba la compra de unos $5 millones de acuerdo a la Fiscalía. Los equipos fueron adquiridos por algo más de $27,000 cada uno, unos 500 en total, de los que 170 ya llegaron al país, tras lo que comenzaron las críticas porque su precio real puede ser 3 veces menor y porque solo vendrían para emergencias y no para terapia intensiva. El ministro interino de Salud fue llevado a declarar por la policía boliviana, a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, con versiones contradictorias de que acudían por voluntad o por estar procesando. Desde sectores como el Movimiento al Socialismo de Evo Morales se apunta a más responsables políticos, al margen de los funcionarios investigados, entre los que se cita a Mohamed Mostajo Radji, nombrado por Áñez como embajador científico de Bolivia. Evo Morales, quien está en Argentina, pidió en Twitter que se investigue a las autoridades que autorizan la compra, no a chivos expiatorios, y desde su partido se pide responsabilidades al Consulado de Bolivia en Barcelona. Pues así es como los escándalos de corrupción ocurren en todo el mundo, y sobre todo en la compra de insumos médicos es muy importante vigilar que no se compren a sobreprecio o que no hagan negocio. Entonces pues ya en Bolivia pudieron detener al ministro de Salud y veremos cómo la ley procede y en qué resolución va a quedar esta persona. También en otras noticias detienen a un sujeto que agredió a una mujer en San Juan del Río. Esto después de que el 911 recibió una llamada de personas que reportaban la agresión a una mujer en el municipio de San Juan del Río y específicamente en la comunidad de San Pedro Aguacatlán. Vamos a ver esta información. Tienen a un sujeto que agredió a mujer en San Juan del Río. Un sujeto fue asegurado por agredir a una mujer en la comunidad de San Pedro Aguacatlán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Juan del Río acudieron a un domicilio tras un reporte del 911 sobre una riña familiar en la comunidad San Pedro de Aguacatlán. Al arribar al sitio, resguardaron a una mujer que presentaba lesiones. Asimismo, detuvieron a un sujeto, quien fue señalado por las agresiones físicas de la víctima. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. También el día de hoy se anunció que en Querétaro se han entregado más de 3,000 apoyos, esto de los créditos a la palabra, este programa federal, donde han dado más que nada créditos a las personas que se han visto afectadas por el COVID-19 en sus trabajos, que han perdido sus trabajos, que han dejado de recibir ingresos o simplemente tienen deudas que pagar. Estos créditos a la palabra y que aplicaron muchas personas a nivel federal. En Querétaro se han recibido más de 3,000, pero no le voy a platicar más, veamos esta nota. Querétaro, Secretaría del Bienestar ha entregado 3,000 créditos a la palabra.
El gobierno de México sigue trabajando para entregar 1 millón de apoyos a través de los créditos a la palabra que otorga la Secretaría de Economía. Esto como parte de la medida que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para atenuar los efectos económicos derivados de la contingencia sanitaria que generó el COVID-19. De acuerdo con el último corte nacional, en el país se han distribuido 252,000 de estos apoyos, los cuales son adicionales al casi medio millón de tandas para el bienestar que se asignaron este 2020, además del medio millón de créditos solidarios que el gobierno federal ha brindado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Herrera Ruiz informó que en Querétaro esta entrega inició en la primera semana de mayo y hasta ahora se tiene un avance de 3,000 apoyos ya concretado en el estado, los cuales están haciendo efectivos a través de Banorte, Santander y Banco Azteca. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Pues así es como estos créditos se han entregado en beneficio de todas las personas que se han visto afectadas económicamente en esta crisis sanitaria. También otras noticias, lamentablemente el día de hoy se encontró el cuerpo del luchador Shad Gaspard, este luchador de la WWE que tenía 39 años. Encontraron su cuerpo después de haber desaparecido en la playa en Venice Beach, esto en California. Veamos la información. El luchador estadounidense Shad Gaspard fue encontrado sin vida en una zona cercana a Venice Beach, California, en donde se reportó como desaparecido a inicios de esta semana. La empresa estadounidense WWE confirmó este miércoles la noticia respecto a Gaspard, quien nadaba con su hijo en la playa antes de desaparecer. WWE se entristece de informar que Shad Gaspard falleció a los 39 años de edad. La empresa extiende sus condolencias a la familia Gaspard, amigos y aficionados. Escribió la empresa en un comunicado ese día luego de que las autoridades de Los Ángeles reportaran la localización del cadáver. Agregó que el pasado 17 de mayo el luchador nadaba con su hijo en la playa y una ola lo arrastró. Antes de que esto ocurriera, Gaspard dio instrucciones a los socorristas para salvar la vida de su hijo. Durante su paso por la WWE, fue conocido al ser una de las dos partes de Crime Time junto a GTJ, con los que destacaron en la primera década de este siglo. Tras su salida, participó como independiente en diversas empresas. También fue guardaespaldas, actuó en un programa de televisión y películas, y este día su cuerpo fue encontrado en el área cercana a Venice Beach. Pues muy lamentable hecho esto que ocurrió allá en California y pues más que nada el fallecimiento de esta figura pública, luchador quien era muy famoso dentro de la WWE, esta compañía de lucha libre estadounidense. También en otras noticias, un camión de pasajeros en la carretera Río Verde San Luis Potosí cayó un barranco y se presume que hay muchos heridos y puede haber fallecidos. Cae un autobús a un voladero en la Libre San Luis Río Verde. Un autobús de pasajeros cayó en un enorme barranco de la carretera 70 San Luis Río Verde, en hechos ocurridos la noche de ayer. Los primeros reportes señalan que hay varias personas heridas de gravedad y podría haber fallecidos, aunque no hay peritaje oficial por ahora. Personas que dieron aviso y comenzaron a auxiliar dijeron que el accidente podría haberse generado por la densa neblina que cubre ese tramo llamado Las Rusias. Para Supernova Noticias, Eder Rubio. Muy lamentable hecho esto que ocurrió allá en San Luis Potosí y lamentablemente pues hay personas heridas de gravedad. También en otras noticias, el Chucky Lozano, este futbolista muy conocido, quien es jugador ahora del Napoli, está en vista o están en negociaciones con Newcastle, este equipo también de Inglaterra. Veamos la información que la trae nuestro compañero Diego Ventura. El Chucky Lozano puede ser adquirido por el Newcastle. Los grupos de Inglaterra siguen interesados en Irving Lozano, quien ahora es vinculado con el Newcastle de la Liga Premier para la siguiente temporada. Incluso afirman que ya hay pláticas con el Napoli para fichar al mexicano y ser una de las contrataciones bomba para retornar el equipo a las competencias europeas. De acuerdo al portal Area Napoli en Italia, el conjunto inglés ya se había puesto en contacto con Minor Ariola, representante del jugador, y con Aurelio, presidente de los Azzurri, para saber cuál es el estatus mexicano y si es posible una venta en la siguiente venta de traspasos. Durante los últimos días, el nombre de Lozano ha sido vinculado a equipos como Manchester United, Everton y el Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez, quien tiene muchas posibilidades de salir a otro equipo. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Pues esperemos ver el resultado de las negociaciones en las próximas semanas, en los próximos días, a ver qué de futuro le depara al Chucky Lozano, este futbolista mexicano. También tenemos la información acerca de que se canceló la peregrinación al Tepeyac en este año 2020 debido al COVID-19, así lo anunció el vicario de la diócesis de Querétaro, Mario Lara. Este año 2020 no habrá peregrinación,
Así lo anunció el vicario general de la diócesis de Querétaro, Mario Lara Berresil, quien señaló que tras sostener una reunión entre las asociaciones de peregrinos, se acordó que este año no se llevará a cabo la peregrinación de Querétaro hacia el Tepeyac, esto para proteger la salud de los feligreses. La decisión fue tomada entre autoridades de la diócesis de Querétaro, así como los coordinadores de las asociaciones de peregrinos a pie y ciclistas al Tepeyac, ante la contingencia sanitaria y el elevado número de contagios de COVID-19 que se tienen en el país. El vicario invitó a los peregrinos a poner en sus casas altares para pedir a la Virgen de Guadalupe por el fin de la epidemia y por la fe de los romeros. También se exhortó a evitar concentraciones de peregrinos, para evitar ponerse en riesgo, ya que no se cuenta con el apoyo que se da por parte de diferentes autoridades y cuerpos de emergencia al momento del trayecto, además de que se vuelve una situación de alto riesgo, que puede terminar con una propagación desproporcionada del virus. Pues así es como la diócesis de Querétaro dio a conocer esta cancelación de la peregrinación anual que se hace desde hace ya muchos años hacia el Tepeyac, pues fue cancelada. También en otras noticias, Italia reabrirá sus aeropuertos el 3 de junio, esto después de haber cerrado totalmente sus puertas, pues fue uno de los países con mayores afectaciones, con el mayor número de contagios, con el mayor número de muertes. Sin embargo, hoy en día ya se está estabilizando, ya se encuentra en el lugar 4 con mayor número de contagios en el mundo, y pues esperemos que esta reapertura de sus puertas pueda tener beneficios. Vamos a ver esta nota. Italia procederá a reabrir todos sus aeropuertos desde el próximo 3 de junio, día de la apertura de sus fronteras, tras el cierre a causa de la pandemia del COVID-19, anunció hoy la ministra de Transportes, Paola Di Micheli. La ministra respondió así a la pregunta del diputado del partido de la ultraderechista Liga, Eduardo Ricci, que lamentaba que muchas terminales aéreas seguían cerradas, como Milán Linate, Venecia, Florencia o Bérgamo, y la mayoría habían diezmado su operatividad. De Micheli aseguró que el cierre o la limitación de aeropuertos y de trenes durante los peores momentos de la pandemia se decidió para ahorrar costes inútiles a la empresa de transportes ante la escasa demanda, pues la población permanecía confinada. Italia, con 226.699 contagios detectados y 32.169 muertos, está en pleno proceso de aligeración de las restricciones ante la caída de la curva epidemiológica de las últimas semanas. El cierre de todo el país se decretó el pasado 9 de marzo, si bien desde el 4 de mayo se permitió la vuelta al trabajo de sectores como la construcción o la manufactura, y desde el 18 de mayo fueron reabiertos la mayoría de los negocios minoristas. La desescalada seguirá el 3 de junio, cuando se permitirán los viajes entre regiones y se abrirán las fronteras a viajeros de la Unión Europea. También el día de hoy, la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, donó más de 20,000 kits de protección para médicos residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se los dio a su director, quien es Zoe Robledo. Veamos información con nuestro compañero Eder Rubio. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, entregó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, los primeros 20,000 kits de protección para las 17,000 médicas y médicos residentes de esa institución. A través de una videoconferencia y de manera simbólica, el rector explicó que en total se entregarán 170,000 equipos, los cuales incluyen cubrebocas, batas, guantes, gafas de protección y caretas lavables. Estos insumos fueron adquiridos por la máxima casa de estudios con el dinero que obtuvo de la fundación que la Cámara de Diputados lanzó en conjunto con Fundación UNAM para apoyar a los residentes. En el comunicado oficial de la UNAM se informa que ayer martes se entregaron 20,000 kits y en el transcurso de la semana se entregarán otros 150,000 para los residentes, sin importar de qué institución educativa sean. Para Supernova Noticias, Eder Rubio. Así es como la UNAM sigue aportando a México en esta pandemia, sigue ayudando, sigue más que nada ofreciendo la tecnología y el conocimiento de los científicos y todo el número de analistas que tiene dentro de esta institución. También en otras noticias, científicos hallaron que los pingüinos antárticos liberan gas hilarante en sus heces. Vamos a ver esta información con Eder Rubio. Los pingüinos rey de la Antártida emiten cantidades tan copiosas de óxido nitroso o gas hilarante a través de sus heces que los investigadores quedaron sorprendidos al estudiarlos, según un estudio científico danés publicado el jueves. Un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment examinó los efectos de la actividad de una colonia de pingüinos rey en los flujos de gases de efecto invernadero en el suelo de Georgia del Sur, una isla subantártica al norte de la Antártida.
Un hallazgo en particular fue notablemente único. Las heces de pingüino, también conocido como guano, producen niveles extremadamente altos de óxido nitroso. Es realmente intenso, dijo Bo Elberling, autor del estudio, quien señaló que tampoco es una cantidad insignificante. Las emisiones miden aproximadamente 100 veces más que un campo de anís recientemente fertilizado. De hecho, se emitió suficiente óxido nitroso como para que un investigador se volviera completamente loco mientras husmeaba entre el guano durante varias horas, dijo Elberling. Para Supernova Noticias, Eder Rubio. Pues esto ha sido todo, te agradezco enormemente tu preferencia. Este es un noticiero que nosotros hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, a través de nuestras plataformas, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, así como en Top TV en Querétaro y Supercable en Jalpan. Te invito a que nos veas, que nos sintonices. Aquí tenemos las mejores noticias a nivel local, a nivel federal y a nivel internacional. Nos vemos mañana aquí a las 9 por las 9 y esperemos que tengas una excelente noche.